Galela con lo necesito servir. ¿Cómo? Del IDEAM y también de la DIMAR nos acompañarán y nos entregarán las predicciones y también las recomendaciones para los próximos días. Muchas gracias. Director, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a usted, directora, a usted, capitán, a todos los medios que nos acompañan, a los equipos de las distintas entidades. Bueno, el propósito de esta rueda de prensa es anunciar cuáles pueden ser las próximas predicciones y cuáles pueden ser las medidas que deben tomar los gobiernos locales, municipales, departamentales, en fin, sobre esta condición climática. La variabilidad climática de la que hemos venido hablando a lo largo de mi dirección, pues se manifiesta en fenómenos difíciles de pronosticar, en fenómenos pues bastante atípicos, como el que sucedió hace ya casi 2 meses en el Caribe colombiano. Esta alta variabilidad climática pues se ha traducido en lluvias atípicas, y ahora que comienza la primera temporada de más lluvias, pues vemos que podríamos dirigirnos hacia un fenómeno del Niño, del cual nos va a hablar la directora. Entonces, ¿qué? ¿Perdón? Las emergencias. Ah, bueno, pues es que tenía entendido que seguía la directora y después volví a entrar yo, directora. Gracias. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, desde IDEAN, en conjunto con la DIMAR y con la unidad, por supuesto, hemos emitido en los últimos días 2 comunicados importantes, 2 informaciones bastante relevantes para los próximos meses. Una tiene que ver con el anuncio de la temporada de más lluvias, que es lo que suele ocurrir. Recordemos que en Colombia, aunque no tenemos unas estaciones marcadas, sí tenemos unas temporadas de más y menos lluvias que varían en cada región del país. La región pacífica se mantiene casi constante en lluvias durante todo el año, es decir, no tiene estas temporadas marcadas. Sin embargo, regiones como la región Caribe y la región Andina tienen 2 temporadas de más lluvias y 2 temporadas de menos lluvias, y la región Amazonía y Orinoquía tienen una temporada de más lluvias mucho más marcada. ¿Esto qué significa? Que hay efectivamente una variabilidad climática diversa en todo el país y que esta puede ser afectada por diferentes fenómenos. El comunicado de más lluvias que hemos sacado es porque lo que suele ocurrir históricamente es que durante el mes de marzo hasta mayo se empiezan a aumentar históricamente las precipitaciones, especialmente en la región andina y la región Caribe. Ese es el comunicado que hemos sacado, porque efectivamente es lo que estamos esperando. Hemos visto un marzo donde continúan las lluvias en casi todo el territorio nacional. Esperaríamos que en el mes de abril también continúen, aunque las predicciones climáticas están mostrando que estas lluvias no van a estar tan fuertes como históricamente se espera en un mes de abril, y también continuarían hasta el mes de mayo con menor intensidad de lo que suele ocurrir. En resumen, el mensaje es que en los próximos meses van a continuar las lluvias en gran parte del territorio nacional, como suele pasar, tal vez un poco por debajo de lo normal. Por otra parte, hemos sacado un comunicado relacionado con el fenómeno del Niño. ¿Por qué se anuncia desde este momento? Lo primero es aclarar que no hay un fenómeno del Niño en este momento, simplemente se están observando condiciones en el Océano Pacífico que puede generar condiciones de Niño en el segundo semestre, pero se advierte desde ahora para que los diferentes sectores y entidades puedan empezar a revisar sus planes de acción ante este fenómeno. El fenómeno del Niño en Colombia lo que ocasiona es una disminución de lluvias en gran parte del territorio nacional, así que es importante irse preparando en caso de que este fenómeno llegue a consolidarse. Todavía no tenemos certeza ni sobre su inicio exacto, ni sobre la duración de este, ni sobre su intensidad. Lo que estamos viendo es que hay una probabilidad de que pueda consolidarse, así que el mensaje es estar preparados ante esta situación que puede darse en el segundo semestre de este año. Yo quisiera darles un panorama de algunas cifras que tenemos en lo corrido del año.
ha sido efectivamente un año bastante atípico y estos cambios en los patrones de lluvia pues han generado unas situaciones bastante fuera de lo normal. En lo corrido del 2026 tenemos ya más de 600 emergencias que se han registrado en 328 municipios de 24 departamentos del país. Esto ha dejado un saldo de 155.000 familias damnificadas, lo cual es sustancialmente mayor al año anterior, donde para este momento del año teníamos apenas 23.000 personas, 23.000 familias registradas como damnificadas. Los departamentos que se han visto más afectados en cuanto al número de eventos han sido el Huila, el Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Nariño, Cauca, Córdoba, que han concentrado el mayor número de afectaciones, de las cuales predominan los movimientos en masa, las inundaciones, los vendavales y las crecientes súbitas. Por supuesto, si bien este listado de departamentos se realiza con base en el número de eventos, pues las mayores afectaciones han estado en Córdoba, producto pues de esa creciente del río Sinu. Bueno, desde la Autoridad Marítima Colombiana enviamos un saludo muy especial a nuestras comunidades costeras, insulares, a los gremios marítimos, pesqueros, y precisamente hacemos este llamado a estar observando permanentemente las condiciones meteomarinas, tanto para las actividades en la costa como para la navegación. En relación y en complemento a lo que decía nuestra directora del IDIAM con relación al fenómeno del Niño Oscilación del Sur, efectivamente nos encontramos en estos momentos en una fase hacia la neutralidad con una tendencia hacia unas posibles condiciones del Niño en el segundo semestre y en este sentido nosotros tenemos toda una red de monitoreo de parámetros oceanográficos y de meteorología marina que nos permite, junto con las fuentes internacionales, estar haciendo un monitoreo permanente. En este momento lo que hacemos es tener una mayor observación precisamente para poder establecer las alertas si hay lugar en su momento. Eso nos permite conocer con anticipación de unos meses previos a la llegada del niño y precisamente tomar esas medidas. En ese momento pues aún estamos viendo esas tendencias, esa posibilidad de desarrollo, repito, hacia el segundo semestre del año y estamos precisamente estableciendo todas esas condiciones que nos permitan prepararnos adecuadamente para tomar las medidas a aplicar. Nosotros como Autoridad Marítima adelantamos el estudio regional del fenómeno del Niño. Anualmente hacemos unos cruceros de investigación en el Pacífico colombiano entre los meses de septiembre y octubre. Estos estudios los hacemos de manera regional junto con Ecuador, Chile y Perú. Intercambiamos pues investigadores y esto nos permite tener mayores fuentes de datos precisamente para poder analizar y estudiar el fenómeno. La invitación es a consultar siempre los pronósticos meteomarinos, los efectuamos de manera local a través de las capitanías de puerto en cada una de las jurisdicciones, ahí se establecen cuáles son las condiciones de navegación. Todos los días estamos actualizando estos pronósticos y la idea es también tener esta visión a mediano plazo que nos permita irnos preparando hacia estas condiciones. Sabemos que hacia el segundo semestre, entre junio y noviembre, tenemos la temporada de huracanes. Este año esperamos que sea un poco menos intenso que los años anteriores, sin embargo estaremos monitoreando y efectuando la información de manera oportuna. Gracias, capitán Gómez. Víctor, para finalizar y dar paso a los colegas, a las inquietudes que tienen, es importante que hagamos las recomendaciones a los consejos territoriales de gestión del riesgo a propósito del inicio formal de la temporada de lluvias y de lo que se proyecta para el segundo semestre. Bueno, muchas gracias. Las recomendaciones, como siempre las hacemos aquí desde la UNGRD, cabeza del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, van dirigidas a la ciudadanía en general, pero particularmente a los gobiernos locales. Yo aprovecho nuevamente para recordar esto, no es que me aburra de recordarlo, simplemente es que hago énfasis en que hay que recordarlo una y otra y otra y otra vez, y por eso es tan importante la presencia de ustedes, los medios de comunicación aquí. El sistema funciona escalonado por fases, como es nuestra democracia. En los municipios se vota y se elige un alcalde, en los departamentos se elige un gobernador, en los distritos como Bogotá, Medellín, Barranquilla, hay un alcalde distrital
y hay un presidente de la República elegido democráticamente, pero cada una de estas instancias tiene una autonomía. Así que recomendamos a los consejos municipales de gestión del riesgo, a los alcaldes, activar sus planes de contingencia, monitorear los puntos críticos, asegurar los recursos para los fondos territoriales de gestión del riesgo. Yo no me voy a cansar de decir esto y aprovecho el espacio para repetirlo. Hoy en Colombia no hay una inflexibilidad en el gasto de gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que un alcalde puede destinar a su fondo de gestión del riesgo lo que le plazca. No es como sucede con agua y saneamiento básico, con otros rubros, donde hay una inflexibilidad, por ejemplo, de los gastos de las inversiones de regalías, que tienen destinaciones específicas. En el caso del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, pues el alcalde coge y mira ahí, raspa la olla a ver qué pobreza le deja al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Eso no puede seguir siendo así, pero hoy es así. Entonces, el llamado a los alcaldes es a que tomen estas recomendaciones, porque no son de obligatorio cumplimiento, los alcaldes son los que toman las decisiones, tomen estas recomendaciones con toda la seriedad y hagan un esfuerzo para nutrir sus fondos municipales de gestión del riesgo. Asimismo, les recomendamos iniciar la planificación de posibles sequías y desabastecimientos hídricos, particularmente hacia el final del año, ahorrar agua, identificar zonas de riesgo por incendios forestales y actualizar sus estrategias de respuesta en cuanto a los incendios forestales, que son un fenómeno muy recurrente en estos periodos de temporada de menos lluvias o, aún peor, si se consolida un fenómeno del Niño. Muchísimas gracias, directores, y también al delegado de la DIMAR, Capitán Gómez. Arrancamos con las preguntas de los colegas de los medios de comunicación. Iniciamos con Óscar Castañeda, de Radio Super. Por favor, te acercas al micrófono. Muy buenos días. Las condiciones climáticas del Piedemonte llanero serán distintas a las del interior de la llanura. Si son más predicciones de centro del país, lo que corresponde al Piedemonte, y al interior de la llanura, pues otras condiciones diferentes o serán iguales. Un poco de precisión, por favor. Yo le cedo la palabra, directora. Gracias, yo me subo aquí. Sí, efectivamente son regímenes pluviométricos diferentes. La recomendación para todos y todas, ya que pues en estos espacios extendernos con los detalles de cada departamento, de cada municipio, es complejo por el tiempo, pero toda la información se encuentra en nuestro portal ideam.gov.co. Allí hay un visor interactivo donde pueden mirar las condiciones de pronóstico, pueden filtrar por departamento y municipio y saber específicamente qué va a ocurrir, y también en la predicción climática está detallada por departamentos para que lo puedan ver. Este es el satelital, pero en la página hay un visor interactivo de condiciones actuales y pronósticos, y también está el boletín de predicción para todos de una vez en sus departamentos. Grosso modo, usted puede dividir el país en tres. Usted tiene región andina Caribe, que tiene 2 temporadas de menos lluvias, 2 temporadas de más lluvias. Usted tiene el Pacífico, donde llueve un día sí y el otro también. Y tiene la Orinoquía de la Amazonía, que tiene un régimen monomodal, es decir, una larga temporada de lluvias y una larga temporada. Pues quería hacer como una precisión, porque lo que yo he observado es como un tiempo seco más relativo en el interior de la llanura y como condiciones más próximas a lo que sería como la zona andina, lo que es el Piedemonte llanero en sus diferentes cuencas. Es decir, llueve, hay un régimen de lluvias, digámoslo así, como más de día a día en el Piedemonte, mientras condiciones un poco más secas hacia el interior. Quería resolver la duda si estamos observando lo mismo. Y en cuanto a los equipos que se encargan de la atención a emergencias, ¿tú crees que deben ser integrales en saber de incendios, deslizamientos, inundaciones, o deben ser equipos cada uno especializados o integrales? Por supuesto que hay que apuntar hacia una especialización, y de hecho Colombia avanza en ese camino. Nosotros tenemos equipos en los cuerpos de bomberos que, con un esfuerzo enorme, porque no ha sido la prioridad del Estado colombiano nunca invertir en gestión del riesgo, tienen altísimas capacidades. Los bomberos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los bomberos del Bichada, por ejemplo. El Bichada, pues, que
tampoco ha importado en la historia del desarrollo de este país, pues ha desarrollado por su propia cuenta unas grandes capacidades muy especializadas en incendios forestales. Pero también hay otros equipos como Ponalsar, como la Brigada de Atención de Emergencias del Ejército Nacional, pues que tienen una gran flexibilidad en atender distintos fenómenos que se presenten. Yo creo que hay que avanzar hacia la especialización, pero pues también son circunstancias que en muchas ocasiones son impredecibles. Hoy puede haber una creciente súbita, mañana puede haber un huracán. Edwin Suárez de Red Más Noticias. Buenos días para todos, director. Usted hablaba de una cifra bastante preocupante, ¿no? 155.000 familias afectadas y pues, vamos ya hasta ahora a iniciar el cuarto mes del año. Y hacía usted el llamado a los diferentes alcaldes y las autoridades regionales, gobernadores, alcaldes, para que no les dé miedo meterse la mano y pues poderles ayudar a los afectados en cada uno de sus municipios, pero desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres, ¿cómo les ha ido a ustedes con el tema de las ayudas para esta cantidad de familias damnificadas? ¿Sí, bastante ayuda? Vea, básicamente eso es. Pero aquí el llamado es a que todos aportemos. Por supuesto que aquí, pues, si un alcalde, pongámoslo en abstracto, un alcalde se gasta toda la plata en unas fiestas, en unos carnavales, y no deja un peso para la gestión del riesgo. Entonces, cuando hay una emergencia, quien está en el territorio, quien debería ser el primero en entregar la asistencia humanitaria de emergencia, y creo que tiene todo el sentido, porque es que el alcalde es el que le presenta al Consejo Municipal el presupuesto. Aquí, yo veía ayer, por ejemplo, en la reunión de los alcaldes muy bien vestidos en Medellín, y entonces los alcaldes se quejan de que el gobierno nacional los tiene abandonados. Yo le pregunto, ¿tiene alguna incidencia el gobierno nacional en la forma en que Bogotá determina en qué invierte sus casi 40 billones de pesos? No. Los 16 billones de pesos que tiene Medellín, ¿tiene algo que ver el gobierno nacional? No. Es el alcalde con el Consejo Municipal el que determina ese presupuesto. Y es una decisión autónoma de los alcaldes determinar el presupuesto que se destina a gestión del riesgo. ¿Qué creo yo? Esta es mi opinión, que debería ser un gasto inflexible, y para eso se necesita que el próximo Congreso de la República legisle. Pues espero que el próximo Congreso sea mejor que el actual, pues se habrían podido dedicar, por ejemplo, a imponer que los alcaldes municipales, que los departamentos tuvieran un porcentaje de sus rentas dedicados a gestión del riesgo. Pero como eso no sucede, cuando un municipio o un departamento no es capaz de atender, pues llega el gobierno nacional a atender. Y pues en el caso de Córdoba y de esta temporada de lluvias, yo he felicitado a los alcaldes, porque de verdad los alcaldes de Córdoba han hecho un trabajo extraordinario. Yo he conocido, así como hay alcaldes como el de Mocoa, por ejemplo, que ha sido un obstáculo para los proyectos de la UNGRD, la mayoría de alcaldes del país hacen muy bien su trabajo. Los de Córdoba, los departamentos, ha habido aportes del sector privado y todo eso es muy valioso, pero en la medida en que va avanzando la atención de la emergencia, esos aportes, esa visibilidad se reduce, y ahí estará siempre la UNGRD para responder. Gracias, director. Continuamos con Carlos Martínez de Radio Santa Fe y se prepara Juan José de El Tiempo. Director, muy buenos días. Para ser un poco más precisos, lo que tiene que ver con recursos a propósito para esta vigencia de lo que es 2026, ¿cómo estamos en materia de dineros para el manejo de las emergencias que se puedan presentar, previendo pues el pronóstico que ustedes han advertido, un tiempo seco, incendios forestales? Sí, va a haber dinero para esas eventualidades. Y directora, perdóneme para preguntarle también, para ser ya más cercanos, ¿cuál va a ser el comportamiento para esta Semana Santa, que ya prácticamente estamos encima de ella, en lo que tiene que ver con el clima, para que los viajeros, para que las carreteras también se preparen frente a cualquier siniestro que se pueda presentar, directora? Bueno, yo voy a responder rápidamente, directora, antes de que usted nos cuente cómo van a estar esas vacaciones para los que las tienen. Siempre será mejor
invertir el grueso de los recursos en prevenir. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia, desde el 2012, tiene muy claro en la estructura de su ley que se invierte en conocimiento, en conocimiento. Las inversiones en conocimiento han sido históricamente en Colombia muy bajas. Por eso no desarrollamos ciertas capacidades. Nosotros necesitamos mapear correctamente el país y eso costaría billones de pesos. Nosotros necesitamos invertir en radares, en mantenimiento de radares, en equipos, en estaciones pluviométricas por todo el país. Bueno, una serie de temas, sistemas de alerta temprana. Hacer inversiones en conocimiento y hacer inversiones en reducción sería muy costo eficiente, pero no se ha hecho. No se ha hecho nunca, a pesar de que la ley lo dice desde el 2012. Entonces hoy tenemos que atender emergencias cuando el riesgo ya se ha materializado, como sucedió en el caso de Córdoba y los demás departamentos del Caribe. Para atender esa emergencia, el señor presidente de la República decretó una emergencia económica, social y ecológica a través del decreto 150 y con un decreto posterior pues se ha hecho un recaudo extraordinario que no ha sido por supuesto exento de polémica, como todo lo que pasa en este gobierno, que todo se convierte en una gigantesca polémica y en una ola de falsa indignación por parte de nuestros contradictores políticos, pero a través de ese decreto se van a recaudar 8.7 billones de pesos. 8.7 billones de pesos, es importante la cifra, muchas gracias Carlos por preguntar, para que la opinión pública tenga en la cabeza esa cifra. 8.7 billones de pesos que van a destinarse a la recuperación temprana de la influencia del Frente Frío. Bueno, respecto a Semana Santa, el primer mensaje es que efectivamente en marzo estamos en un mes de lluvias, la condición general y predominante van a ser lluvias en casi todo el territorio nacional. Ya respecto a regiones específicas, esperamos menos intensas, precipitaciones en el Caribe, en el archipiélago de San Andrés también vamos a tener predominancia de tiempo seco, mayor intensidad de lluvias en la región andina y pacífica. Como siempre, la Pacífica todo el tiempo está en lluvias. En los Santanderes y en el altiplano cundiboyacense vamos a tener precipitaciones entre ligeras y moderadas en general y se esperaría que se intensifiquen especialmente en el eje cafetero y algunas regiones de la región andina. Lo importante aquí es que el pronóstico que genera el IDEAN, que es el del día a día, se genera con mayor certeza 3 días antes del evento. Este viernes estaremos generando un comunicado sobre la Semana Santa en general con mucha mayor precisión y sobre todo con mucho mayor detalle, porque insisto, lo que podemos decir aquí por el tiempo es muy general, pero vamos a tener un pronóstico detallado para las regiones, los departamentos y los municipios y estaremos también actualizándolo día a día en esa Semana Santa para mayor detalle y el mensaje es el mismo de ahora. Les invitamos a consultar nuestra página y nuestras redes para que el destino que hayan elegido para su Semana Santa pues puedan consultar con mucha mayor precisión qué es lo que va a ocurrir ahí. Gracias. Directora, finalizamos con José del tiempo. Buenos días a todos. Bueno, queríamos saber si de pronto al hacer estos análisis de lo que va a ser el clima a lo largo del año y específicamente en el punto de la temporada de lluvias, ¿ustedes sienten que hay alguna anomalía con respecto a lo que han sido las temporadas de los años anteriores? Si digamos que en ese análisis están notando algún cambio en estas temporadas en el territorio. Gracias, pues más que sentir. La realidad científica, porque está efectivamente demostrado científicamente, estamos en una crisis climática, cada año es mucho más caliente que el anterior, la temperatura media global se va superando año tras año, eso es bastante complejo y grave por lo que implica un aumento de la temperatura media del planeta y por supuesto Colombia no es ajeno a esto, nosotros también en diferentes momentos, incluso cuando estuvimos el tema de fiebre amarilla en el país, mostramos esos aumentos de la temperatura media en el territorio nacional y eso causa por supuesto unas afectaciones sobre los temas de precipitación y temperatura especialmente, que hemos visto específicamente en lo que va corrido del año 2026, que tuvimos una temporada muy atípica de
menos lluvia. Enero y febrero son meses donde regularmente son los meses más secos, digo entre comillas porque el equipo técnico no usa esa palabra, son los más secos del año, pero tuvimos precipitaciones por encima de lo normal, lo que no... estuvimos haciendo análisis históricos para años análogos y claramente estuvimos en algunos puntos incluso rompiendo récords de precipitación históricos. Son 50 años de datos, es decir, en 50 años no habíamos tenido precipitaciones de ese tipo y esto está bastante por fuera de lo que se espera de lo normal, sin que incluso se haya tenido un fenómeno consolidado de la niña o sin que hayamos tenido como un fenómeno que pudiera explicarlo, son la superposición de varios fenómenos meteorológicos. Lo que estamos viendo en la temporada de lluvias en este momento es un poco más dentro de lo normal, pero ya abril, las predicciones están mostrando que abril y mayo no se van a comportar tan normales, es decir, tendríamos precipitaciones por debajo de lo normal. Este mensaje lo voy a repetir, va a llover como suele llover en abril y en mayo, pero tal vez no tanto como suele llover en un abril y en mayo. Lo que estamos viendo, efectivamente, estamos ante una crisis climática que afecta toda la variabilidad en todo el territorio nacional. Tenemos una pregunta de Noticias Caracol, Catrina. Era para confirmar, según el último comunicado de ustedes, había un 70% de posibilidad de la consolidación del fenómeno del Niño. ¿Sigue siendo 70% o ha incrementado? Las probabilidades están por trimestres. Esa probabilidad es del 68%, estaba para el trimestre centrado en junio. Se mantiene en este momento, esta actualización se da mensualmente, esperaríamos que en las próximas semanas pudiéramos tener una actualización del modelo y por tanto podría variar el porcentaje de probabilidad para junio. O para el segundo semestre. Hasta ahora se mantiene, esperaríamos, en el momento en que tengamos información actualizada, estaremos también generando un comunicado al respecto. Muchísimas gracias, así finalizamos esta rueda de prensa con los datos importantes de las predicciones para la temporada de lluvias, la primera temporada de lluvias del año, y para lo que va a pasar en el con la probabilidad del fenómeno del Niño. Muchas gracias, colegas, y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un, dos, tres, ya. Variabilidad climática en ondas del Meta hoy, 26 de marzo, a las 9:51 minutos. En Villavicencio se registra 29 grados centígrados, el día puede alcanzar hasta los 35 grados centígrados, en 63% está la humedad relativa y 1,09 kilómetros por hora el viento que recibe el sector de la Grama. Condiciones de nubosidad entre parcialmente cubierto y completamente cubierto, lo que sería Casillas, Guamal, aunque con destellos de sol, Guamal, Castilla la Nueva, Cubarrar, El Dorado, El Castillo, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama, Mesetas, La Uribe, Vista Hermosa, estarían con condiciones como mayor abundancia de nubes, mientras que condiciones algo más despejadas en lo que sería el centro del departamento y completamente despejadas lo que sería Casanare y El Bichada. Nubes dispersas en lo que es Guaviare, los límites con Guaviare, y algo más despejadas en lo que sería con el Caquetá, cómo están las condiciones de nubosidad. Cielo completamente, entre parcialmente descubierto y completamente descubierto lo que sería Villavicencio, algo más de nubosidad en lo que sería San Juanito, el Calvario, y los acumulados de nubes los tenemos en el piedemonte llanero. Vapor en lo que es los límites con el Caquetá y hacia el oriente del Guaviare notamos unos núcleos de vapor. Nos están presentando condiciones de lluvia o de aguaceros que se estén presentando en este momento y hasta ahora según los radares del IDEAM. El IDEAM pronostica para el día de hoy algunas lluvias aisladas en lo que sería como el interior del departamento Meta y en dirección tanto al Bichada como hacia el Guaviare. Tendríamos como unas lluvias dispersas. Estas lluvias estarían como entre los límites de lo que sería Mapiripán, em, Puerto Gaitán, en los límites ahí con el Bichada y con el Guaviare, pueden estar entre un 2 y un 4. Algunos núcleos ahí se darían de lluvias en pluviometría, en lo que se acumularía en superficie por las lluvias. En los límites con el Guaviare, el departamento Meta y el Caquetá, probablemente la pluviometría esté entre un 2 y un 4.
hasta un 6 entre lo que es el límite de el departamento Meta con el Guaviare y el Caquetá, hasta en un 2 y un 6 en pluviometría lo que se acumularía de las lluvias. En el piedemonte llanero, principalmente en los límites del departamento Meta con el distrito de Bogotá, Cundinamarca y el Huila, y en la parte alta de Guamal, Cubarrá, La Casillas, La Uribe y Lejanías, probablemente los acumulados estén entre un 2 y un 4. Llovería mucho más en el piedemonte llanero y también, pues, como me lo mencionábamos, en los límites con el Guaviare y en los límites del Bichada hacia el sur. Tendríamos condiciones algo más secas en los límites con el Casanare y también con una parte, digámoslo así, que da con el piedemonte de lo que sería Cundinamarca. Em, en Villavicencio, en lo que sería San Juanito y el Calvario, llovería entre un 1 y un 2. Tendríamos lluvias muy leves, no tan intensas y tampoco prolongadas, tampoco. Y hacia el sur del municipio llovería entre un 1 y un 2 en dirección como hacia San Carlos de Guaroa. En milímetros lo que se acumularía el día de hoy. El día de hoy se esperan máximos de ondas del meta decía que 35, tu tiempo.net nos habla de 33 grados centígrados, que estarían hasta las más o menos 4, 33 hasta las 4, 8 de la tarde y tendría una disminución de temperatura a partir de las 8 de la noche en 28 grados centígrados. Se esperan condiciones de lluvia en lo que sería el viernes. Los mayores acumulados estarían en la parte alta del piedemonte llanero, en los límites con Cundinamarca, el distrito de Bogotá y el Huila. Ahí probablemente llueva entre un 6 y un 15 mañana viernes 27 de marzo. Tendríamos lluvias en el piedemonte llanero, eso es en la parte alta, llovería entre un 1 y aproximadamente un 4 en el piedemonte llanero, en Villavicencio entre un 1 y un 2. En lo que es San Juanito y el Calvario llovería entre un 6 y un 10, aproximadamente un 15 milímetros en pluviometría el día de mañana. Mientras que en lo que sería Vista Hermosa, La Macarena, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Puerto Rico, con el límite con Puerto Rico, ahí en un municipio, ahí estaría entre un 1 y un 4 lo que yo vería. En los límites con Puerto Gaitán, Mapiripán, Puerto López, Puerto Concordia, probablemente las lluvias estén entre un 2 y un 8, un poco más entre un 2 y un 10 en dirección a Salpichá. Mañana probablemente se esperen condiciones de más lluvias y no estaría el tiempo tan seco como el día de hoy. La temperatura empezaría en 26 grados centígrados, alcanzaría 30 grados centígrados a partir de las 11 del día, probablemente 32, 31 y tendríamos una disminución a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en 26 grados centígrados. Los máximos el día de mañana pueden estar en 31, 32 y si hay más nubosidad, menos radiación, pues eso daría lugar a que pues el día no fuera un poco tan cálido y si pues, por supuesto si llueve pues sería algo más fresco. Los vientos que recibe la ciudad a esta hora del día o estaba recibiendo vientos que descendían de la montaña hace unas horas, vientos que descendían por el valle del río Guatiquí. Esos vientos tienen un origen como en los ecosistemas de páramo, descienden por la cuenca, por ejemplo, del río Guatiquí, el valle del río Guatiquí es lo que sería el río Guayurío. Y se encuentran con estos vientos alisios, como con esos vientos constantes que notamos río Orinoco, río Meta, y llegan hasta el piedemonte llanero, que son vientos un poco más secos o que desde octubre son vientos secos. Hemos notado pues una persistencia de que estos vientos son secos y se encuentran como con estas condiciones un poco más húmedas que se dan en el piedemonte llanero en sus diferentes cuencas hídricas, que tienen que ver un poco más, a mi parecer, con condiciones que se dan en la parte alta de la cordillera oriental y un poco ya en dirección hacia la región central. Recordamos que Colombia tiene la región Orinoquía, la región de las Amazonas, la región Pacífico, la región andina o central y la región Caribe y la región insular. Son más de 3 regiones las que tiene el país. Em, los vientos, Colombia recibe vientos del Orinoco, estos vientos llegan a gran parte de lo que es el territorio de la Orinoquía, el río Orinoco, río Meta, y condiciones como de unos vientos que descienden de la parte alta de la cordillera oriental. Eso es lo que se observa. Mientras tanto, en las Amazonas recibe vientos que vienen del sur del Atlántico, los vientos del Orinoco vienen del norte, vienen de norte a sur de la península ibérica, pasan por Islas Canarias, Islas Cabo Verde y toman una dirección hacia el occidente. Vientos que se originan en Sudáfrica, de sur a norte, y toman una dirección hacia el occidente y entran por el río Amazonas. Y estos vientos llegan a lo que es el Amazonas, son los vientos un poco más húmedos, según los registros que hemos realizado. Weather Channel nos habla de una sensación térmica de 31 grados centígrados.
también está en 28 como se registra, pero la sensación térmica es de 33. La humedad relativa en 62, está subiendo la presión atmosférica, está en 10, 12. Probablemente estemos teniendo un día algo seco. El índice de radiación solar está en 10, el índice de radiación solar, y en una escala de 11. Eh, lo que observamos es de que la zona de interconfluencia tropical todavía pues predomina como el tiempo seco en lo que es la Orinoquía, lo que es el río Meta, el río Orinoco y el Atlántico. Condiciones de lluvia que probablemente se den por una baja de presión que se está dando como hacia el sur, oriente de Brasil. Eso lo hablaremos el sábado con más detalle y unas condiciones en la zona de interconfluencia tropical. Hay un sistema de baja presión que se está dando al sur del Brasil y que afecta al territorio de Brasil y el sur de Colombia, que se encuentra con una oscilación que se da pues, en la zona de interconfluencia tropical hacia el sur sobre la línea ecuatorial, un poco más al norte y que tiene un origen en África Meridional y lo que vamos acá es como hacia el sur del Océano Índico. Acá hay una baja de presión y le da como continuidad a como unas lluvias, a una condensación, a la presencia de nubes y esto asimismo va de dirección de oriente a occidente por el efecto Coriolis y pues, tenemos como unas condiciones que se dan como a nivel global, si se puede decir así. Eso creo que le llaman oscilaciones Maiden and Julian, pero Em, es lo que observamos en la zona lo explicaremos con más detalle el sábado, nos centraremos un poco ahí. En el país se presentan condiciones em, de lluvia a esta hora del día en lo que es las Amazonas, en la región de las Amazonas está lloviendo, como hacia los límites también de lo que sería Bichada, Vaupés. Ahí tuvieron lugar precipitaciones las últimas 12 horas. Ahora se está presentando tiempo seco, algunas lluvias sobre el valle del río Magdalena hasta el Magdalena Medio. Aquí hay algunas lluvias dispersas, lo que puede ser como hacia el oriente del municipio del Bagre, en lo que sería como en los límites del Huila con el Tolima, lo que sería el macizo colombiano o Pitalito, San Agustina, que está lloviendo, pero muy leve ahí. Los límites de Ecuador y Colombia, y también en lo que sería en Nariño, estar ahí lloviendo, son los únicos lugares donde está lloviendo y hay un predominio de tiempo seco casi que en todo el territorio nacional a esta hora del día. El IDEAM y la Unidad de Gestión de Riesgo y la Dirección Marítima entregaron pues unas predicciones, ya hablaremos de eso en un editorial, el editorial va a estar publicado en Ondas, y también lo que corresponde al informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del 16 de marzo. Ahí haremos como pues sugerimos ver lo que está publicado en Ondas del Meta en variabilidad climática y en lo que fue el anuncio del IDEAN y también pues nuestra postura editorial frente a ese anuncio. Los acumulados en cuanto a lo que hay en reservas hídricas, en lo que son hidroeléctricas, en lo que son represas, un 79% del 100% que pueden acumular estas represas para las hidroeléctricas en Antioquia están 79%, en la región Caribe en 68%, en la región Centro en 60%, en Caldas en 79%, en Oriente en 44% y en el Valle en 67%. En promedio, en el país, lo que hay acumulado de reservas hídricas es un 64%, 64,8%. Las regiones donde menos hay acumulado, la región centro con un 60% y el oriente con 44%. Son todas estas represas que están ubicadas en Boyacá o en Santander y también en el departamento de Cundinamarca, en la región centro. No sobrepasan los 70% como si está Antioquia y Caldas, que es donde se han presentado mayores precipitaciones. Caribe está en 68%, o lo observamos que pudo haber estado en 70, casi que en 70 lo que fue entre enero y febrero, un poco más, incluso llegó hasta creo que a sobrepasar porque estas hidroeléctricas como Urrá tuvieron que abrir sus compuertas, el Valle está en 67 en este momento, les mencionábamos que el Caribe puede haber alcanzado más de un 100% cuando se presentó esta emergencia entre enero y febrero. Em, no hay alertas para la región Orinoquía, hay
13 alertas rojas a nivel nacional por posibles probabilidades de crecientes o inundaciones, 3 en alerta roja, 72 en alerta naranja y 72 en alerta amarilla. La región Orinoquia presenta condiciones normales, es decir, no hay ninguna alerta que algún río presente algún tipo de que aumente su caudal repentinamente o que haya algún riesgo de inundación o creciente súbita. Presenta condiciones normales, a excepción de la cuenca del río Chitagá, en lo que es Arauca. Pero no hay en la región Orinoquía que haya alguna alerta por posibles crecientes o ríos o desbordamiento de ríos. Las condiciones han sido de tiempo seco, un predominio de tiempo seco, con lluvias muy dispersas o muy espontáneas también, pero que no son fuertes o que no son lluvias, digámoslo así, fuertes o constantes o que sean vendavales. No está lloviendo. Entonces, no hay alerta en cuanto a que se presenten algún tipo de inundación o creciente súbita. Amenazas por deslizamiento de tierra, 37 en alerta roja, 117 en alerta naranja y 131 en la alerta amarilla por deslizamiento de tierra en la era de montaña, donde ha habido deforestación, degradación o erosión del suelo, o también lo que puede ser, sí, los derrumbes que llama, o deslaves. Condiciones normales, no hay ningún municipio presente condición de alerta amarilla, naranja o roja en el departamento Meta o en la región Orinoquía. En cuanto a los incendios, en cambio, hay 38 alertas rojas por incendios, 23 en alerta naranja y 22 en amarilla. Em, lo que es en cuanto a los municipios en la región Orinoquía que tienen alerta por incendios, en Arauca, Cravo Norte, en Casanare, Agua Azul, Atocorozal, Maní, Monterrey, Nuchía, Orocuepa, Yariporo, Sabana Larga, San Luis de Palenque, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal están en alerta roja. Lo mismo en Arauca, Cravo Norte. En el Meta en alerta roja, Barranca de Upía, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, Mapiripán, Mesetas, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Martín, Vista Hermosa en alerta roja. En Bichada, Cubarimbo, La Primavera y Puerto Carreño en alerta roja por incendios, que puede presentarse incendios en Arauca, el municipio de Arauca, en Casanare, Pobre Receptor en la alerta naranja, Meta, Cabullaro, Cubará, La Macarena, Puerto Concordia, Puerto López, Restrepo, San Carlos de Gualoa en alerta naranja, en Bichada, Santa Rosalía en alerta naranja, en alerta amarilla, Arauca, Puerto Rondón, Tame, Casanare, Chamizán, alerta amarilla y en el Meta, Casilla La Nueva Lejanías y Villavicencio en alerta amarilla por posibles incendios. Em, Así están como las posibles, lo que puede llegar a pasar de posibles incendios. Lo que observamos en el Fire Information for Resource Management System de la NASA es en irradianza, lo que se ha presentado. Vamos a colocar acá, vamos a actualizar esto, a colocar la respectiva fecha con el respectivo año. Que ha ocurrido y el 26 de marzo, estos píxeles que observamos acá nos dicen que probablemente se estuvieron presentando algún incendio o también algún tipo de actividad da lugar a que por el calor que se concentra ahí en watts sobre metros cuadrados, pues da lugar a que tenga el satélite capta algún rastro de calor en la superficie y pueda o se interprete o lo detecte como si fuera un incendio. Mayor dispersión de lo que son estos píxeles o niveles de irradiancia en los límites con Casanare, Bichada y Guaviare. Y aquí hay mayor, y lo mismo lo que sería Bichada, Venezuela también es la irradianza o el nivel de calor que pueden ser incendios forestales. Por ejemplo, vemos aquí en Guaviare cómo se da una dispersión de de esos píxeles y lo que pueden ser incendios, y lo mismo en el territorio de la Serranía de la Macarena. El Fire Activity Analysis de la Unión Europea, el que mencionábamos ser de la NASA, también coincide en contraste de fuentes de que hay calor superficial y quema también de biomasa, lo que pueden ser incendios. Cuando observamos ya quema de biomasa, probablemente nos esté diciendo que hay presencia de incendios y lo que sería, pues en la Macarena, observamos acá unos píxeles, lo que serían incendios forestales y causados, pues por. Asimismo, pues notamos un rastro de biomasa,
ya hablaremos de lo que es el gas metano, la presencia y lo mismo del ozono. Y lo que observamos también es material particulado 2.5 micras que se concentra en el lugar como resultado de los incendios, o lo que pueden ser incendios también cuando hay aridez, pues el viento consigo levanta polvo, levanta esto y eso hace que ese polvo pues contamine el aire y lo desmejore. Aquí notamos que en material particulado en peso en microgramos sobre metros cúbicos de 2.5 micras, en un peso de microgramos sobre metros cúbicos, más o menos está en 40, de 2.5 micrones o micras, ya la observación microscópica de lo que puede ser material particulado como polvo, hollín o ceniza que resulta también por la quema y coincide con la presencia de biomasa. Entonces es como si el incendio pues causa ceniza y esa ceniza también con el polvo, porque hay condiciones secas, entonces pues la tierra, hay más polvo por el viento, eso hace que se mejore la calidad del aire. La calidad del aire recordamos que es una escala de 0 a 500 o a 300, siempre casi siempre es hasta 300, donde de 0 a 50 se califica como buena, de 50 a 100 moderada y en adelante que empieza a afectar la salud humana con más severidad y también que pues afecta a grupos sensibles. Em, en la Macarena el desmejoramiento está en 132, ya empieza a ser problemático para la salud. En Vicente del Caguán en 121 y en La Tunia, aquí nos dicen los límites con Caquetá y el Meta, están en 125. Si observamos la actividad de incendios, ahí probablemente se estén presentando incendios, más como cierta aridez o degradación de los suelos, hace pues que también al parecer pues se dé mayor contaminación atmosférica y calidad del aire. La calidad del aire en Villavicencio está en 92, en Puerto Gaitán en 85, en Puerto López en 90, en Granada 93, en lo que es Mapiripán en 90, en San José del Guaviare en 87, en Puerto Rilas en 78. En Bogotá está en 98, Medellín en 65, en Cali en 59, en Montería en 38, en Cartagena de Indias en 50, en lo que sería Barranca Bermeja en 76, en lo que sería Monterrey, Casanare y Cusiana estaría en 99 y tenemos un desmejoramiento de la calidad del aire, el cual sobrepasa pues niveles moderados. Villavicencio en 92, en Guamal en 90, San Martín 92, en Granada 93, en Puerto Lleras en 100. El sistema Cirare, pues son una serie de datos, pues de que en realidad no tienen como la misma facilidad de consultarse, como lo puede ser Weather Channel. En Weather Channel dicen que el desmejoramiento de la calidad del aire está en 126, en 119, principalmente por la presencia de material particulado, lo que puede ser polvo o polución, en 2.5 micrones. El ozono está en 27, que es el gas que le sigue en presencia, y las partículas de 10 micrones, un poco más grandes, lo que sería este polvo, o también lo que puede ser ceniza por incendios, si se presentan incendios un poco más al norte de la ciudad y si los vientos son estos vientos alisios, Orinoco, en fin, si se presenta contaminación atmosférica en Venezuela, eso puede afectar a la región Orinoquía. Sí, son varios factores. La presencia de gas metano, principalmente en Bogotá y en Medellín, observado en 850 hectopascal, los 1500 metros sobre la superficie. Puede haber una concentración de 2200 en Bogotá, en Medellín, en el eje cafetero, y son las tres ciudades, lo mismo como una problemática que tiene el cauce del río Amazonas. Gas metano, por ejemplo, en Leticia, la concentración es de 2200 y coincide como con el cauce del río Amazonas, lo mismo lo que sería La Paz, Bolivia, Vaca Muerta en Argentina puede estar en 2200 la concentración de gas metano en un límite muy preciso con Brasil y lo que sería el país de Paraguay, ahí probablemente también tengamos una concentración de 2200 entre Brasil, Bolivia, gas metano. El ozono en partes por billón, entre 30 y 50, la concentración de ozono. El ozono cuando lo observamos en la estratosfera, entonces ahí está, entonces filtra los rayos ultravioleta, pero si está en la superficie puede resultar tóxico en niveles o causar ahogo. El ozono resulta principalmente al mediodía cuando hay mayor radiación,
No sabemos con qué otro gas reaccione y esto mismo haga que haya presencia de ozono. Daremos como un reporte un poco más amplio el día sábado con la predicción de la semana. Em, en Villavicencio existieron unos sensores, los sensores no están transmitiendo de calidad del aire. Tampoco el CIRARE, esperaremos algún reporte que se dé de calidad del aire por parte del CIRARE y las diferentes entidades del orden central, como el Ministerio del Medio Ambiente, que tienen en la administración de estos registros de calidad del aire que están a cargo de las corporaciones autónomas. Eh, y eso es lo que podemos decirles en cómo está el clima, la predicción, cómo ha variado el clima, cómo ha sido la variación del clima, el pronóstico de alertas y probabilidades de emergencias. Esto es Ondas del Meta con variabilidad climática. Hoy, 26 de marzo, damos por terminado a las 10:14. Que estén muy bien. Variabilidad climática en Ondas del Meta. Las predicciones climáticas segundo trimestre de 2026. El IDEA, junto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la DIMAR, presentaron a la opinión pública el 25 de marzo las posibles precipitaciones de abril a junio. En el primer trimestre, las lluvias en el norte del país, la región Caribe y en Córdoba, los promedios históricos fueron atípicos según el IDEA, donde llovió más. Cambios en los patrones de lluvia, los suelos saturados por las inundaciones. Por lo anterior, la predicción a partir de abril estará por verse, medir si qué tanto serán históricas las lluvias en el corto plazo. Además, las condiciones de nubosidad, principalmente en la Orinoquía, según el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo, IDEA. En el centro de Vichada, sur del Meta, abro comillas, en el centro de Vichada, sur del Meta y suroccidente de Casanares se estima que la precipitación estará por debajo de lo normal. Lo anterior corresponde a reducciones porcentuales cercanas a 25%, representando variaciones en volumen hasta de 100 milímetros. Se estiman incrementos en zonas puntuales en la región limítrofe entre Meta y Vichada, occidente de Meta, sur de Arauca y Piedemonte Llanero. Cierro comillas, informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo, idea 16 de marzo de 2026. En el departamento llovería menos en el interior, la llanura y más al occidente, es decir, en el Piedemonte Llanero serían más las lluvias, aparte de condiciones así de nubosidad, temperatura y humedad. Por lo anterior, la pregunta en la región Orinoquía lloverá más en el Piedemonte o continuarán las condiciones secas en el interior de la región. Estas fueron una de las preguntas presentadas en rueda de prensa el día 25 de marzo en la sede de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre. Otra pregunta, ¿son distintas las condiciones en el Piedemonte que en la extensa llanura? La pregunta al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Los equipos al personal quienes atienden emergencias, entre estos los bomberos y fuerzas militares, deben contar con unidades especializadas para atender cada tipo de emergencia o contar con conocimientos generales para atender todo tipo de emergencia, formación integral. Los movimientos de masa o derrumbe registrados en el primer semestre de fueron 295, los vendavales 73 y las crecientes súbitas 65. Lo anterior con más frecuencia. El comunicado escrito y entregado en la rueda de prensa del pronunciamiento de las tres entidades del orden central no mencionan incendios registrados, tampoco medición alguna de la calidad del aire. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres alerta a los alcaldes y gobernadores a contar con planes preventivos de contingencia en los fondos territoriales de gestión de riesgo. En el Mar Caribe y Pacífico, el monitoreo lo realiza la DIMAR, el monitoreo forestal y silvestre de las corporaciones autónomas regionales. Hago la pregunta. Las tres entidades del orden nacional y en la rueda de prensa esperan la posible transición a tiempo seco. El niño en el segundo semestre y cómo resulten las lluvias, además las temperaturas, entre otras variables climatológicas. Esto es variabilidad climática en Ondas del Meta, el editorial. Ondas del Meta desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien.